Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados. Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a ver cómo se comportó Wall Street durante la jornada y vamos a ver que el Dow Jones cerró en positivo 0,16% en 79 puntos o ubicándose en 48.442 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 pues también cerró al alza 0,49% o más de 31 puntos en 6.909 unidades. Y por su parte el Nasdaq pues vemos que también tuvo comportamiento positivo, 0,57%, avanzó más de 130 puntos en la jornada en 23.561 unidades. Les cuento que el Standard & Poor's 500 subió este martes y se encamina a su nuevo récord de cierre impulsado por el avance de las acciones técnicas en una semana acortada por las vacaciones. El índice se ubica justo por debajo de su máximo histórico intradiario, mientras que el Nasdaq también ganó, apoyado en alzas cercanas al 2% de Nvidia y Broadcom. El optimismo del mercado se mantuvo pese a la publicación de un sólido dato de actividad económica que mostró un crecimiento del PIB de Estados Unidos en 4,3% en el tercer trimestre, muy por encima de lo esperado, aunque el informe inicial generó dudas sobre un recorte de tasas a comienzos del 2026. Los inversores pues siguen descontando dos bajas para el próximo año y los analistas señalan que el foco también está puesto en la futura presidencia de la Reserva Federal en medio de un mercado que opera con menor volumen ante los festivos de Navidad. En noticias internacionales les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio. Como comandante en jefe es un gran honor anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience la construcción de dos acorazados completamente nuevos, muy grandes, los más grandes que jamás hayamos construido. El mandatario dijo durante una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, que se construirán dos buques de guerra de la Trump-class USS Defiant para empezar. El futuro acorazado de la clase Trump, el USS Defiant, será el buque de guerra más grande, más letal, más versátil y mejor parecido en todos los océanos del mundo. Trump estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría alrededor de 2 años y medio, asegurando que esta nueva clase contaría después rápidamente con 10 buques, y término del proyecto con entre 20 y 25 buques. Precisó además que los navíos estarían equipados con cañones y láseres y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares. El presidente estadounidense dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona muy orientada a la estética. Además, indicó que esta nueva clase de buques estaba concebida como un mensaje para todo el mundo y no exclusivamente para China, que ha reforzado y modernizado su propia marina. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la jornada de hoy cierra de manera positiva. El Colir 0,80%, mientras que el MSCI Colcap también aumentó 0,91%. El Colir se ubica en 1.339 puntos y el Colcap lo hace sobre los 2.070 puntos. Así las cosas, pues vamos a ver cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa al cierre de esta jornada. Y el primer título en avanzar es Banco de Bogotá con 4%, seguido de Cibes, que también aumentó 3,26%. Cibes de la acción preferencial acompaña la lista también con una variación positiva del 2,13%, seguido de Grupo Argos, que también aumenta 1,69%, y Ecopetrol, que ganó pues 1,69%. Por su parte, acciones como por ejemplo ISA, Da Vivienda Group de la acción preferencial, Corfi Colombiana, Grupo Aval de la acción preferencial, finalizan en negativo, siendo ISA la de menor desempeño en 1,98%, seguido de Da Vivienda Group de la acción preferencial, que bajó 1,69%, y Corfi Colombiana, que se dio 1,14% en el cierre de esta jornada.
En noticias del mercado colombiano les cuento que Millicom firmó un acuerdo definitivo para comprar el 67,5% de las acciones de Coltel, que actualmente estaba en manos de Telefónica en una operación valorada en $400 millones. Con este acuerdo, Millicom pasa a tomar el control de Colombia Telecomunicaciones y de forma paralela, pues la compañía también presentó una oferta para adquirir el 32,5% restante de las acciones que pertenecen al gobierno colombiano y a otras inversionistas mediante una oferta pública de adquisición. Tras la radicación de la solicitud de la OPA, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la suspensión de la negociación de la acción Coltel en la Bolsa de Valores de Colombia y la medida comenzó a regir desde hoy y se mantendrá hasta el día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta. Con la suspensión, todas las órdenes activas fueron eliminadas automáticamente del sistema y no se permitirán nuevas operaciones sobre esta acción, salvo aquellas que estén pendientes de cumplimiento. De otro lado, la Organización Canadiense de Regulación de Inversiones, CIRO, ordenó durante 4 días la suspensión temporal de la cotización de las acciones de NG Energy International, empresa listada en el mercado Venture de la Bolsa de Toronto. La medida se adoptó a la espera de un anuncio relevante por parte de la compañía como parte de los procedimientos regulatorios que buscan asegurar un mercado ordenado y transparente. La suspensión comenzó el viernes y se mantuvo hasta que la empresa se pronuncie sobre la situación. NG Energy informó este martes que la noticia que motivó la suspensión fue pospuesta temporalmente, razón por la cual pues la CIRO autorizó la reanudación de la negociación de sus acciones. La compañía, que tiene como accionistas relevantes a Lutry Investment con 18,29%, Brian Páez Braga con 12,83%, Serafino Diácono con 6,87% y Gordon Kipp con 1%, también anunció la convocatoria a una Junta General Anual y Extraordinaria para el próximo 22 de enero del 2026 en Toronto, donde se someterá a votación distintos asuntos corporativos. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile, que hoy termina con una variación positiva del 0,14%. Hasta el momento ha sido una jornada favorecedora para el IPSA, que marca su récord número 70 de máximos históricos, cerrándolo 10.403 puntos a o más bien al cierre de la jornada. Y como podemos observar, la Bolsa de Santiago pues logró registrar 70 máximos históricos acumulados en lo que va del 2025 gracias a un empujón de último minuto en la operación de este martes y pues en medio de las reacciones al fuerte PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, aunque con baja actividad de por medio, esperando pues la Navidad. El IPSA partió la jornada del alza, pero a media mañana esta se evaporó y recién en la subasta de cierre, que es la más intensiva en los flujos de acciones extranjeros, pues los números azules volvieron. El resultado, pues como podemos ver, fue un avance del 0,1%, suficiente pues para que el IPSA lograra alcanzar los 10.403 y batiera su récord número 70 del año. Este podría ser el mejor año desde 1993 para la bolsa chilena, tomando en cuenta que el IPSA pues sube 55% en el periodo. Ajustado por el tipo de cambio, el índice avanza 70%, lo que sería el mejor desempeño en dólares desde el 2009. El IPSA, recordemos, ha batido récord el viernes anterior a la segunda vuelta presidencial y si bien en la mañana del lunes, tras conocerse el triunfo de José Antonio Kast, alcanzó un rally intradiario de 10.577 puntos, pues el afán de pasar por caja tomó el mando a partir de ahí y recordemos pues la bolsa había ido bajando de manera considerable desde esos 10.500 hasta los 10.100. Hoy vemos que esta semana reanuda nuevamente esos valores de manera progresiva. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que influyeron en su comportamiento durante la jornada hoy. El primer título con mayor desempeño fue Entel, 3,53%, seguido de Banco Itaú Chile, que aumentó 3,16%. Aguas Andinas de la serie B, un embotellador andina, también tuvo un avance de 2,35% y Colbún se sumó a la lista con un avance del 2,14%. Por su parte, o en contraste más bien, acciones como por ejemplo la TAM, Enel Américas, Compañía Sudamericana de Vapores y Cencomals retrocedieron más del 1% de la jornada, siendo la TAM la de menor desempeño en 1,36%.
En noticias del mercado chileno o del holding, más bien les cuento que las bolsas que lo integran, como Santiago, Colombia y Lima, pues informaron que los días 21 y 31 de diciembre del 2025 van a cambios en los horarios de operación por el cierre de año. Estos ajustes aplican a los mercados accionarios y de renta fija según normativa de cada país y buscan ordenar las operaciones y los procesos de liquidación en estas fechas. Entonces, en Chile, el 24 de diciembre las operaciones terminan a la 1 de la tarde y el 31 de diciembre el mercado permanecerá cerrado por el feriado bancario, siendo el 30 de diciembre el último día hábil con jornada reducida. En Colombia, el mercado accionario cerrará también a la 1 de la tarde y el 24 y pues tampoco va a operar el 31, aunque la renta fija mantendrá su horario normal el 24. En Perú, la Bolsa de Valores de Lima funcionará con jornada reducida tanto el 24 como el 31 de diciembre. Nuan recomendó a los participantes tener en cuenta los horarios para su planificación operativa y de liquidación. De otro lado, la Empresa Nacional de Minería de Chile definió los bancos que estructurarán el financiamiento de la nueva fundición Paipote ubicada en la región de Atacama. ENAMI seleccionó a JP Morgan y a Citi para liderar la búsqueda de recursos en el mercado financiero con el objetivo de cubrir una inversión estimada en 1.700 millones de dólares. La modernización de la fundición Hernán Videla Lira. Los bancos tendrán a cargo la promoción del proyecto y la coordinación con potenciales financiadores y en un contexto de alta demanda internacional por el cobre refinado. La nueva fundición ya cuenta con resolución ambiental y prevé iniciar obras durante la primera parte del 2026 y el complejo pues contempla una capacidad de procesamiento de 850.000 toneladas de concentrado de cobre al año y una producción de hasta 240.000 toneladas anuales de cátodos, buscando aumentar el procesamiento local del mineral en Chile. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Lima, que también finaliza en positivo. Esta semana han sido jornadas bastante favorecedoras para la bolsa limeña. Los minerales han estado batiendo récords, han estado subiendo de manera considerable y recordemos que muchas de las acciones que cotizan en esta bolsa pues claramente son mineras y esto repunta dentro de la bolsa limeña y es así como el índice general ya acumula 4 jornadas consecutivas a el alza, 0,74%, ya llegó a los 43.726 puntos y el índice SELEC pues también acompaña ese resultado con un avance del 0,76% y aumenta más de 1.100 unidades, específicamente 1.130 también, pues por esa influencia que han tenido los precios de los metales en las últimas jornadas que claramente han impulsado a los índices de la bolsa limeña, pero pues vamos a ver en el lado local de qué manera se comportaron las acciones y pues el primer título en avanzar es Birk Mining Corp, que aumentó más del 15%, seguido de Southern Peru Copper Corporation, que también aumentó 13,33%, Panorama Minerals tuvo un avance del 8,16%, Rio True Limited también acompañó la lista con un alza del 6,51%. En el lado contrario, empresas como por ejemplo el holding bursátil, es decir, la Bolsa de Lima descendió 4,08%, Inversiones Portuarias Chancay bajó también 4%, Compañía Minera La Ponderosa también bajó más del 1%, 1,46% y pues por último Minsur InRetail Peru Corp acompañaron la lista con 0,20% y 0,04% respectivamente y como podemos ver pues claramente son bajas bastante leves o son bajas que no replican o que no se traducen tanto en el resultado de la bolsa a comparación de las que claramente subieron en la jornada de hoy que la impulsaron a finalizar la jornada en positivo. Siguiendo con noticias del mercado limeño, les cuento que Petroperú designó a Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares como nueva presidenta de su directorio, decisión adoptada por la Junta Directiva
de accionistas recientemente y pues comunicada también como hecho de importancia la Superintendencia del Mercado de Valores. El cambio se produce tras la salida de Luis Alberto Canales Gálvez de la presidencia, quien deja ese cargo, pero continúa como director independiente. La nueva presidenta formaba parte del directorio desde noviembre y asume en un contexto de reorganización administrativa y financiera de la empresa estatal. La decisión fue acordada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, que presentan al Estado como único accionista. El cambio se da mientras el gobierno destaca nuevas transferencias de recursos públicos y define ajustes para reducir el impacto fiscal de la compañía. De otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú informó que realizó una compra de 140 millones de dólares en el mercado spot y la operación se llevó a cabo en una jornada en la que el sol se apreció frente al dólar debido a una mayor oferta de divisas en el mercado cambiario y según explicó el ente emisor, este tipo de intervenciones no tiene como objetivo fijar un nivel del dólar, sino reducir movimientos bruscos que puedan alterar el funcionamiento del mercado. El Banco Central recordó que cuenta con distintos instrumentos de regulación cambiaria como compras y ventas de dólares, certificados de depósito y operaciones de reporte y retiro de su compromiso con el régimen de flotación cambiaria. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Mi nombre es Fabiola Berli, soy Portfolio Manager de Renta Fija Local y estoy hoy día con Daniel Espina, Director de Productos en Santander Asset Management. Hoy día vamos a hablar de APB. Si eres de aquellos que piensa que el APB es algo que se puede dejar para después, que siempre se puede posponer, bueno, este capítulo es para ti. Vamos a entrar sobre los beneficios y cómo podemos hacer APB. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabiola? Oye, encantado de estar acá y de conversar de APB y del futuro, que al final nos llega a todos, ¿cierto? Qué importante es cuando se ve tan lejano. Exactamente, sí. Bueno, Dani, primera pregunta, para que expliquemos muy en simple a las personas. ¿Qué es el APB? ¿Qué significa la sigla? ¿Y por qué todos deberíamos pensar en hacer APB cuando queremos mejorar nuestra jubilación? Bueno, siempre, está la sigla APB, ¿cierto? Esto es ahorro previsional voluntario. Y lo voluntario es la parte importante acá. Lo voluntario busca complementar las cotizaciones obligatorias que hacemos todos a través de las AFP. ¿Con qué motivo? Con llegar mejor a una pensión futura, ¿ya? Entonces, ese es el principal punto de la APB. Cómo nosotros, a través de los beneficios que entrega el Estado para hacer APB, llegamos mejor a nuestra jubilación. Uy, qué interesante lo que dijiste sobre los beneficios del Estado, pero sí, quiero dejar esa pregunta para después. Ya. Primero, vamos paso a paso. ¿Cuáles son los beneficios de hacer APB versus otro tipo de inversiones normales o otros tipos de ahorro? Yo creo que el principal beneficio es, como lo dije antes, los beneficios tributarios, pero también este tipo, normalmente cuando tú te acoges a APB, tienes mejores condiciones en comisiones, por ejemplo. Normalmente la industria y los productos que se ofrecen acá, como que están pensados en el largo plazo, ofrecen mejores precios más bajos, lo que significa al final una rentabilidad más alta al momento de pensionarse. Perfecto. Qué importante eso en el término de los intereses compuestos. Al final uno gana, que hay que partir desde temprano además. Yo creo que eso es súper importante porque al final del día, cuando uno piensa en invertir, hay distintos objetivos. Están objetivos de corto plazo, pero este es como un objetivo de largo plazo que nos atiene a todos. Y en el largo plazo lo que nos dice una y otra vez los mercados financieros, las inversiones, es que una de las palancas más grandes que tenemos es el interés compuesto, tal cual, que es que si yo invierto consistentemente en mucho tiempo, al final del día los retornos que generan mis inversiones se vuelven muy importantes para generar más retornos incluso. Entonces, clave la consistencia. Daniel, ¿dónde puedo hacer APB? ¿Qué tipo de fondos mutuos, compañías de seguro? Cuéntanos un poquito más en detalle dónde lo podemos hacer. Eso es un poco de las cosas más interesantes y entretenidas para el que le gusta este tema de las inversiones sobre APB. Las cotizaciones obligatorias se hacen en las AFP, ¿cierto? Hay 5 fondos y esas son las alternativas que hay, básicamente. Poco limitada igual. Poco limitadas. Lo que hace la APB es que abre este espectro a otras instituciones. Las mismas AFPs pueden ofrecer APB, pero también están las administradoras generales de fondos que gestionan fondos mutuos, principalmente compañías de seguro e incluso hasta corredoras de bolsa. Entonces abre un espectro de alternativas de inversión
que son súper buena idea en muchos casos para complementar las cotizaciones obligatorias. Perfecto. Y yo, además, ¿cómo lo hago? Esto es, yo voy y saco plata en mi cuenta corriente, ¿cómo funciona? Hoy día quiero hacer APB. Cuéntame cuáles son los pasos a seguir. La mecánica también es flexible y yo creo que eso es importante saberlo porque mucha gente ve la APB y piensa como en mucha complejidad, pero la verdad que la industria y nosotros en Santander nos hemos puesto como foco que esto sea lo más fácil posible, ¿ya? Y yo creo que eso es súper importante conocerlo. Hay principalmente dos formas de hacerlo. Uno es directamente con tu empleador, lo que se conoce como un descuento por planilla, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es que yo lo que hago es que acuerdo con mi empleador un descuento hacia una institución que ofrece APB y yo realmente no veo esa, no llega a mi cuenta corriente. Entonces, yo gano 1 millón de pesos, pacto un descuento de 100 mil pesos, a mi cuenta llegan 900 mil pesos, ¿ya? Y la otra opción es descontarlo directamente de tu cuenta corriente, ¿ya? Y eso se hace directamente a través de un aporte único. Y acá también hay una cosa buena de la APB que no tiene montos mínimos, o en general no hay montos mínimos. En Santander nosotros el mínimo para hacer APB es 5 mil pesos, por ejemplo. Puedes hacer un aporte único del monto que quieras o puedes dejar un ahorro automático directamente con descuento a cuenta corriente. Y ese aporte que dice a la cuenta corriente, yo lo puedo hacer digital a través de nuestras plataformas, ¿cierto? Sí, y yo que eso es de las mejores cosas que hemos hecho en los últimos años en términos de desarrollos digitales, es que esto sea de fácil contratación y digamos, como tú dices, ahorro automático. Setear una vez y olvidar, cosa que ojalá lo pongamos en la fecha después de que exactamente nos paguen, ya, como para no tener esa tentación, tener directamente ese descuento de la cuenta y dejarlo seteado. Perfecto. Daniel, otra pregunta. Mira, hemos hablado sobre los beneficios de hacer APB y ya convenciste, pero quiero entender un poquito más. Cuando yo invierto en APB, ¿es el mismo tipo de inversión que a lo mejor algún otro fondo mutuo, un fondo de inversión, o invierte en cosas distintas? Sí, yo creo que acá es donde normalmente los clientes se acercan, y no clientes cuando estamos en un World Café o en un Open de inversiones, por ejemplo, se acercan y nos dicen, oye, ya, pero estoy confundido, o sea, esto es igual que un fondo mutuo, por ejemplo, ¿qué es lo distinto? Y yo creo que es igual en qué sentido, en que si yo voy a elegir un fondo mutuo balanceado, por ejemplo, que mezcla distintos tipos de inversiones, en distintos tipos de niveles de riesgo, pero si yo elijo uno de esos, voy a tener una rentabilidad muy parecida, lo haga por APB o no APB. Ya, eso es como de frente. La inversión es lo que se mantiene. Básicamente porque el producto que está detrás es el mismo. Exactamente, tiene la misma cartera de inversión, exactamente, y tiene los mismos instrumentos financieros adentro. ¿Qué es lo que cambia con el APB? Es que entras a una consideración fiscal distinta, ¿cierto? ¿A qué me refiero a esto? Es que cuando tú vas a hacer el global complementario con el sistema de impuestos internos, el sistema de impuestos internos va a marcar esta inversión como distinta. Perfecto. Oye, y ahí vuelvo al punto que hablábamos al comienzo, de esto de que tiene beneficios tributarios y que de alguna forma te devuelven plata. Entiendo que existen dos regímenes de inversión, el régimen A y el régimen B. Exacto. ¿Cómo se diferencian y cómo funcionan tributariamente cada uno de ellos? Sí, la verdad es que cuando uno se pone a ver, eso tiene varios detalles, ¿ya? Pero en palabras simples tampoco es tan difícil de descifrar. Existe el A y el B. Y el A es súper simple de entender. Ahí en el A literalmente lo que hace el Estado es que te deposita plata. ¿Ya? ¿Tú me quieres decir que el Estado te regala plata? Es literal un regalo que hace el Estado con la condición que esta plata se mantenga hasta la jubilación. ¿Y ¿ya? cuánto es? Es el 15% de lo aportado en el año. Perfecto. ¿Ya? Entonces, un ejemplo práctico, yo deposito 1 millón de pesos totales en APB todo un año calendario. Al próximo año lo que va a hacer el Estado es que va a depositar 15% o 150 mil pesos al lado de mi aporte, ¿ya? Entonces yo voy a tener una cuenta donde invertí y luego voy a tener otra cuenta que es el aporte del Estado. Y eso puede ocurrir todos los años. Digamos que si yo invierto 1 millón de pesos cada año,
nuevamente van a llegar a esos 150 o el equivalente 15% una y otra vez. Exactamente, no es como que si lo gasto un año, el otro año ya no lo puedo hacer, sino todos los años se inicia el taxímetro. Imagínate eso partiendo desde muy joven, ¿cuánta plata se puede llegar a obtener mediante ese beneficio? Esa es un poco tal cual el punto que hablamos de la automatización, del piloto automático. A veces esa automatización, la verdad es que no estamos preparados para invertir porque las cuentas de la casa son muy altas, porque los ingresos no dan simplemente y hay que preocuparse de subirlos. Entonces, está bien. Yo creo que lo bueno de cuando hablamos desde 5,000 pesos, al final 5,000 pesos por mucho tiempo tampoco mueve mucho la aguja, eso como que hay que ser sinceros. Pero si creas el hábito y eventualmente logras aumentar tus ingresos o disminuir tus gastos, puedes aumentar ese ahorro mensual. Y eso yo creo que una vez creado el hábito y una vez que estén ordenadas las finanzas en la casa, se vuelve súper potente para adelante. Entonces yo creo que del régimen A, que estamos discutiendo ahora, es la que le sirve a la gran mayoría de personas, ¿ya? Y este es un producto que, más allá de que muchos lo escuchamos, todavía le falta mucho para crecer. Y digamos, por eso estamos teniendo precisamente esta conversación. Pero qué importante, además de la consistencia. Pero también está este otro régimen B. Sí. ¿Para quién sirve? ¿De qué se trata? Cuéntame un poquito más. ¿De cuándo debo elegir esta opción? Perfecto. Y solamente para precisar una cosa del régimen A, el límite máximo anual de beneficio fiscal está más o menos, para que nos hagamos una idea, como en 400,000 pesos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, pero solo del A. Solo del A, ¿ya? Y cuando vamos a el régimen B funciona distinto. El régimen B no tiene un aporte del Estado como tal, sino que tiene una disminución, provoca una disminución en tu renta imponible. Perfecto, eso quiere decir en el fondo que si yo gano, supongamos 1 millón, entonces yo voy y hago régimen B, supongamos por 100 pesos. Hoy, después cuando yo haga mi tributación o mi sistema de impuestos, va a significar que en vez de el Estado dice, esta persona no ganó 1 millón, sino que ganó 900, dado que invirtió esos 100.000 en su APB. Exactamente, y eso se hace de dos formas. Si lo haces aporte, por descuento, por planilla, por ejemplo, como hablábamos antes, eso se va a ver mes a mes. Perfecto. ¿Cierto? Pero si lo haces directamente de tu cuenta de ahorro, eso se va a ver al otro año cuando entres en la operación renta. Ah, perfecto. Entonces, que suele ser más o menos en abril de cada año. Suele ser más o menos en abril. Perfecto. Entonces, literalmente lo que esto hace es bajar cuánta plata ganas a ojos de tributarios, ¿cierto? Y eso permite pagar menos impuestos. En tu caso, si poníamos el ejemplo de una persona que gana 1 millón de pesos, claramente le conviene el régimen A. ¿Por qué? Porque está ganando 15% de depósito del Estado y su tasa de impuestos va a ser menor que eso. Perfecto, ¿ya? sí, Entonces, porque recordemos que en términos tributarios, dependiendo de lo que uno gana, son los tramos de impuestos a los que uno está afecto. Y van subiendo progresivamente. Entonces, como regla básica que nosotros tenemos en mente es, si ganas bajo 4 millones, conviene hacer en general el régimen A, y si ganas sobre 4 millones líquidos, conviene hacer el régimen B. Es útil lo que nos acabas de decir, porque al final uno habla de todo esto y dice régimen A, régimen B, ¿cuál elijo? Entonces, claro, puedes hacer los dos, solamente que a veces conviene más uno y a veces conviene más otro. Y si hago los dos, porque hablamos de cuánto es el tope máximo que yo puedo tener de devolución en el A y en el B, y en conjunto. Claro, en conjunto son 600 UFs, que yo creo que es lo más importante. O sea, hay que tener ese monto en la 600 UFs del beneficio en conjunto que el Estado deposita. ¿Puedes depositar más que eso? Sí, pero eso es lo máximo que el Estado va a entregar un beneficio. Claro, hasta ahí llega el beneficio tributario, por decirlo así, pero no olvidemos todos los otros beneficios que también hablamos, así que si alguien llegase a poder, sería increíble. Dani, entonces, para terminar, si quieres darle alguna frase final al público que nos está escuchando, ¿qué es lo que le dirías? Yo creo que lo más importante es tirarse a la piscina. ¿Ya? Desde 5,000 pesos se crea el hábito, se crea la recurrencia y se crea este ahorro mensual de decir, yo voy a destinar una parte a mejorar mi pensión. Y a medida que vamos mejorando los ingresos y disminuyendo los gastos, ese ahorro mensual podemos ir aumentando paulatinamente. Entonces yo diría, creemos el hábito y luego, a medida que las finanzas lo permitan, vamos poniendo un poquito más y así hacemos que llegar al momento de la pensión sea un momento más tranquilo, más relajado y mejor para todos. Qué rico tener un futuro más tranquilo, prometedor. Sí. Daniel, muchas gracias por estar aquí hoy día, muchas gracias por todo lo que nos explicaste y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Inversiones. Muchas gracias.